Si le pides a un europeo que nombre un coche clásico, probablemente te hable de un Ferrari, un Porsche o un Mini Cooper. Son iconos, sí, pero son solo la mitad de la historia. Mientras el viejo continente perfeccionaba la elegancia y la finura, al otro lado del Atlántico, en las tierras del tango, el tequila y la selva, nació una raza de coches que Europa jamás llegó a conocer. Máquinas forjadas por la necesidad, el ingenio y una pasión que no entiende de fronteras ni de reglas establecidas. Hablamos de deportivos brasileños con un diseño tan bajo que harían dudar a un ingeniero italiano. Muscle cars mexicanos que mantuvieron vivo el rugido del 508 cuando el resto del mundo lo daba por muerto. Y utilitarios chilenos o colombianos capaces de trepar por donde un tanque de guerra se rendiría. Hoy vamos a romper el mito de que los mejores coches solo se hicieron en Detroit o Stuttgart. Hoy celebramos el orgullo y el ingenio latino. Prepárate, porque estos son los 10 coches que son leyendas absolutas en América Latina, pero que un europeo no reconocería ni en 1.000.000 de años. Antes de comenzar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campana para estar atento a cada acontecimiento de esta linda comunidad. Si hay un coche que representa el orgullo máximo de la ingeniería argentina, ese es el IKA Renault Torino. Para un europeo, este podría parecer simplemente un sedán con un diseño refinado. Pero para un latinoamericano, es el gladiador que puso de rodillas al viejo continente. Aunque su base venía de un Rambler americano, el Torino fue rediseñado en Italia por la legendaria casa Pininfarina, logrando una estética que mezclaba la elegancia europea con la agresividad de un muscle car. Pero su verdadera alma se forjó en el infierno verde de Nürburgring en 1969. En una hazaña que todavía se cuenta con lágrimas en los ojos, 3 torinos fabricados en Argentina viajaron a Alemania para enfrentarse a las marcas más prestigiosas del mundo en las 84 horas de Nürburgring. Contra todo pronóstico, y bajo la dirección del mítico Juan Manuel Fangio, el Torino número 3 terminó la carrera siendo el vehículo que más vueltas dio en toda la competencia, superando a Porsche, Mercedes-Benz y Lancia. Su motor Tornado de 6 cilindros y 3 carburadores no solo era potente, era indestructible. Aunque por una penalización técnica no se llevó el trofeo oficial, el mundo entero entendió ese día que en Argentina se había fabricado un coche superior. El Torino no es solo metal y gasolina, es el símbolo de una nación que se atrevió a desafiar a los gigantes en su propio patio trasero y demostró que tenía el talento para ganar. Una joya que en Europa es un completo desconocido, pero que en el sur del continente es, sencillamente, eterno. En la década de los 80, mientras en Estados Unidos y Europa los muscle cars estaban desapareciendo bajo estrictas leyes de emisiones y motores pequeños, en México se estaba cocinando un rebelde, el Dodge Magnum. Para un europeo, este coche es un enigma total, una pieza de ingeniería que no debería existir en esa época. Mientras el resto del mundo se resignaba a coches aburridos y lentos, Dodge México decidió darle a su público lo que realmente pedía, potencia pura y una estética intimidante. Bajo su capó escondía el legendario motor V8 360, una bestia que entregaba un torque y una aceleración que ya no se veían en el norte del continente. Pero lo que realmente le daba su aura de coche de película eran sus faros ocultos y sus líneas musculosas, que lo hacían ver como un auténtico interceptor listo para dominar las autopistas. Fue el último gran estruendo de los 508 de alto rendimiento antes de que la tecnología de computadoras y la inyección electrónica cambiaran todo. El Magnum mexicano no era solo un coche rápido, era una declaración de independencia mecánica. Fue el vehículo que mantuvo viva la llama de la cultura Mopar cuando todos los demás se habían rendido. En Europa, nadie creería que en 1982 podías ir a un concesionario en Ciudad de México y salir manejando un monstruo V8 con este nivel de agresividad. Una leyenda que se quedó grabada en el asfalto mexicano y que hoy es un tesoro para cualquier coleccionista que sepa reconocer el verdadero músculo. Viajamos a los pies de los Andes para conocer una historia de velocidad y supervivencia. El Datsun 240Z, el rey de los caminos del Inca. Si le muestras este coche a un europeo, pensará en una pista de carreras perfectamente asfaltada o en un paseo por la Riviera Francesa. Pero en Perú, el 240Z se convirtió en un monstruo del barro, la piedra y la altura. Esta leyenda se forjó en la carrera más dura de Sudamérica, los caminos del Inca. Aquí, los pilotos peruanos tomaron este elegante deportivo japonés y lo transformaron en una bestia de guerra capaz de cruzar cordilleras a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
No era solo cuestión de velocidad, era cuestión de ingeniería extrema. Los mecánicos tenían que ajustar los carburadores en pleno tramo para que el motor no se apunara, es decir, que no perdiera el aliento por la falta de oxígeno en las cumbres andinas. Ver al 240Z saltando sobre baches brutales y derrapando al borde de abismos profundos cambió, para siempre, la percepción de la marca en la región. Mientras en el resto del mundo se le veía como un coche con estilo, en Perú se le respetaba como un guerrero indestructible que dominó los caminos más difíciles del planeta. Es el ejemplo perfecto de cómo el talento latinoamericano puede tomar un diseño extranjero y llevarlo a límites que sus propios creadores jamás imaginaron. Una leyenda de las montañas que Europa nunca llegó a ver en su estado más salvaje. Cruzamos hacia las tierras de Chile para conocer uno de los vehículos más curiosos y valientes de esta lista, el Citroën Yagán. Si un europeo ve este coche, probablemente piense que es un juguete o un prototipo fallido. Pero para los chilenos de los años 70, el Yagán fue una lección de humildad y supervivencia. En un momento de aislamiento económico, Chile decidió crear su propio coche nacional utilizando la mecánica del Citroën 2 caballos, pero con una carrocería de metal simplificada, fabricada casi artesanalmente. No tenía puertas de lujo, ni curvas aerodinámicas, ni siquiera un techo rígido en muchos casos. Pero lo que le faltaba en elegancia, le sobraba en valentía. El Yagán fue puesto a prueba en las condiciones más hostiles del planeta, desde el calor abrasador del desierto de Atacama hasta los vientos gélidos de la Patagonia. Incluso el ejército chileno lo utilizó para patrullar las fronteras, demostrando que su ligereza le permitía flotar sobre terrenos donde los vehículos pesados se hundían sin remedio. Se le apodó el coche de los pobres, pero terminó siendo el coche de los héroes. El Yagán es la prueba viviente de que el músculo de un coche no siempre está en los caballos de fuerza de su motor, sino en la voluntad de un pueblo de mantenerse en movimiento sin importar las dificultades. Una pieza de historia sobre ruedas que representa el ingenio latino en su estado más puro, y que hoy es una rareza absoluta que ningún europeo lograría entender a simple vista. Llegamos a Colombia para hablar de un fenómeno que desafía toda lógica automotriz, el Renault 4, conocido cariñosamente como el amigo fiel. En Europa, el R4 fue un coche práctico y modesto para ir de compras o pasear por el campo. Pero en Colombia, este pequeño gigante se convirtió en una leyenda del todoterreno, en el primer miembro de la familia y en el motor del progreso nacional. Para un europeo, ver un Renault 4 es ver un coche urbano antiguo; para un colombiano, es ver un guerrero que conquistó la cordillera de los Andes. Debido a la accidentada geografía del país, el R4 fue sometido a pruebas que sus diseñadores franceses jamás imaginaron. Los colombianos descubrieron que su suspensión era tan resistente y su mecánica tan sencilla, que el coche podía trepar por trochas de barro, cruzar ríos y cargar bultos de café por pendientes imposibles donde solo pasaban mulas o jeeps especializados. Se fabricó en la planta de Sofasa y se convirtió en un símbolo de estatus, de libertad y de ingenio. El amigo fiel no solo transportó personas, transportó sueños. Existe toda una cultura de culto a su alrededor, con clubes que realizan travesías extremas que dejarían con la boca abierta a cualquier dueño de un SUV moderno. El Renault 4 colombiano es la prueba de que no necesitas un motor V8 para ser una leyenda. Solo necesitas un corazón de hierro y un país que nunca se detenga. Nos trasladamos a la Venezuela de finales de los años 70 y principios de los 80, una época donde el petróleo fluía y la gasolina era más barata que el agua. En este escenario nació un gigante, el Ford Conquistador. Para un europeo acostumbrado a coches compactos y calles estrechas, el Conquistador parecería un portaaviones fuera de lugar, pero en las amplias autopistas venezolanas, este coche era el dueño absoluto del asfalto. Basado en la plataforma del Ford LTD y el Crown Victoria, el Conquistador era la máxima expresión del estatus y la comodidad. Era un sofá con ruedas impulsado por un gigantesco motor V8 que no pedía permiso para acelerar. En Venezuela, poseer un Conquistador no era solo tener un medio de transporte, era tener un símbolo de éxito. Sus acabados en vinilo, su interior espacioso y esa sensación de flotar sobre la carretera lo convirtieron en el vehículo preferido de las familias acomodadas y de los altos ejecutivos. Pero lo más impresionante era su resistencia. A pesar de ser un coche de lujo, fue diseñado para soportar las altas temperaturas del trópico sin quejarse. Mientras que en Europa el lujo se medía en precisión técnica, en Venezuela se medía en metros de acero y en el rugido de un motor americano adaptado al sabor local.
El Ford Conquistador es el recuerdo de una era de grandeza y comodidad sin límites. Una leyenda de lujo petrolero que hoy es una pieza de nostalgia pura que pocos fuera de sus fronteras logran comprender. Prepárate para conocer el que, para muchos, es el Volkswagen más hermoso jamás fabricado, el SP2. Si le enseñas una foto de este coche a un europeo, lo más probable es que piense que está viendo un Porsche exótico o un prototipo italiano de edición limitada. Pero la realidad es mucho más fascinante. Este deportivo de líneas fluidas y perfil bajísimo fue diseñado y fabricado íntegramente en Brasil, de forma independiente a la sede central en Alemania. Nacido en los años 70 como un proyecto secreto llamado Project X, el SP2 fue la respuesta brasileña a la necesidad de un coche deportivo que tuviera estilo y sofisticación. Su carrocería de acero es una obra maestra del diseño, un capó interminable, una trasera tipo fastback y una altura tan reducida que te sientes prácticamente sentado en el suelo. Sin embargo, tenía un secreto curioso. A pesar de su apariencia de superdeportivo, bajo el capó escondía un modesto motor boxer de 1700 centímetros cúbicos refrigerado por aire. En su época, los brasileños bromeaban diciendo que las siglas SP significaban sin potencia, pero el tiempo le dio la razón a su belleza. Hoy en día, el SP2 es una de las piezas de colección más codiciadas del mundo. Los coleccionistas en Europa y Estados Unidos están desesperados por importar las pocas unidades que quedan en Brasil, asombrados por cómo un equipo de diseño latinoamericano logró crear algo tan elegante y atemporal con una mecánica tan sencilla. Es el ejemplo perfecto de que el diseño latino no tiene nada que envidiarle a las mejores casas de Turín o Stuttgart. Si creías que el SP2 era la única joya brasileña, prepárate para conocer al abuelo de todos los deportivos del gigante del sur, el Willys Interlagos. Para un europeo, este coche podría parecer un Alpine A108 francés, y no estaría del todo equivocado. Pero su historia es puramente latina. El Interlagos fue el primer coche deportivo fabricado en Brasil, nacido de una colaboración que permitió a los brasileños producir su propia versión de esta leyenda de fibra de vidrio. Su nombre es un homenaje al mítico Autódromo de Sao Paulo, y no fue en vano. Mientras en Europa los Alpine dominaban los rallies, en Brasil el Interlagos se convirtió en la escuela de los más grandes pilotos de la historia. Fue en los asientos de este pequeño y ligero bólido donde un joven Emerson Fittipaldi comenzó a forjar el talento que lo llevaría a ser campeón del mundo de Fórmula 1. Era un coche diseñado por y para la velocidad, con una agilidad que lo hacía invencible en los circuitos locales. Lo que hace especial al Interlagos es que no era solo una copia. Era la prueba de que Brasil tenía la capacidad técnica para producir coches de alto rendimiento con estándares internacionales. Su carrocería liviana y su centro de gravedad bajísimo lo convertían en un bisturí sobre el asfalto. En Europa, el Alpine es un icono sagrado, pero el Interlagos es el héroe nacional que enseñó a Brasil a correr. Una máquina elegante, rápida y con una importancia histórica que muy pocos fuera de Sudamérica conocen. Aquí entramos en el terreno de la fuerza bruta y el trabajo pesado con el aro Carpati, conocido en tierras argentinas como el Baqueano. Si un europeo ve este vehículo, verá un camión rústico y anticuado. Pero para los habitantes de Uruguay y Argentina, esta máquina fue la columna vertebral que construyó sus ciudades y trabajó sus campos. Basado en robustos diseños de Europa del Este, pero adaptado, ensamblado y en muchos casos profundamente modificado en el cono sur, el Carpati era la definición de indestructible. No tenía lujos, no tenía aire acondicionado y su dirección era tan dura que manejarlo era un ejercicio de gimnasio. Pero tenía algo que los vehículos modernos envidian: una capacidad de carga y una resistencia al maltrato que rayaba en lo imposible. En Uruguay y Argentina, el Baqueano se convirtió en el compañero inseparable de los repartidores, constructores y granjeros. Era el vehículo que no se detenía ante el barro, la nieve o los caminos de piedra. Su mecánica era tan elemental que cualquier herrero de pueblo podía mantenerlo funcionando con herramientas básicas. En una época de fronteras cerradas y recursos limitados, el Carpati demostró que el verdadero músculo latinoamericano estaba en la resistencia. Es una leyenda del sudor y el esfuerzo que hoy sobrevive en muchos rincones como un testimonio oxidado, pero orgulloso, de una era donde los coches se hacían para durar 1000 años. Cerramos nuestra lista en Uruguay, un país pequeño en territorio pero gigante en ingenio automotriz, para conocer al Grumet Sport. Si un europeo ve este coche hoy en día, juraría que está ante un deportivo británico artesanal de los años 70, como un Lotus o un TVR. Pero la realidad es que el Grumet es el resultado de la creatividad uruguaya pura,
diseñada para vencer los altos costos de importación de la época. Lo que hace al Grumete Sport una leyenda es su construcción. Los uruguayos tomaron la mecánica confiable de Chevrolet y Opel y la vistieron con una carrocería de fibra de vidrio ligera, aerodinámica y sorprendentemente bella. Fue una solución brillante. Al no usar acero, el coche no solo era más fácil de fabricar localmente, sino que era inmune a la corrosión y extremadamente ágil gracias a su bajo peso. El Grumete no era solo un coche bonito, era un deportivo real que podías usar todos los días. Se convirtió en un símbolo de orgullo para Uruguay, demostrando que no necesitabas una megafactoría en Detroit o Stuttgart para crear un automóvil que atrajera todas las miradas en la calle. Hoy, ver un Grumete Sport es ver un unicornio mecánico, una pieza de diseño independiente que desafió a las grandes corporaciones y que sigue siendo el secreto mejor guardado del automovilismo charrúa. Una leyenda que demuestra que, en América Latina, cuando no hay recursos, sobra talento. Desde las cumbres de los Andes hasta las avenidas de Ciudad de México, estas máquinas demuestran que la pasión por los motores no tiene un solo idioma. Mientras el mundo miraba hacia los mismos de siempre, en Latinoamérica se escribía una historia de ingenio, sacrificio y un rugido propio que se niega a morir. Cada uno de estos 10 vehículos es un recordatorio de que, cuando los recursos faltan, el talento latino sobra. Son leyendas que construyeron identidades y ganaron carreras imposibles contra los gigantes del mundo. Pero esta lista no termina aquí. ¿Cuál de estos fue tu favorito? ¿Qué otra leyenda debería estar en una segunda parte? Cuéntanos tu historia en los comentarios. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido épico. Gracias por acompañarnos. Esto es Motorsport.